Ok, profesora, buenos días, compañeros, buenos días. Al analizar las cuatro películas me di cuenta de que, aunque cuentan historias muy diferentes, contextos diferentes, todas hablan de algo que vivimos las personas y es la lucha por encontrar quiénes somos realmente en medio de las presiones del mundo que nos rodea. Y en las cuatro películas vemos que los personajes que enfrentan distintos tipos de presión, por ejemplo, algunos viven bajo el miedo y el control, otros bajo las expectativas de su familia o la ambición por el éxito o el deseo de obtener dinero y poder a costa del sufrimiento de otros. Desde un punto de vista, digamos, más psicológico, esto refleja algo muy humano, que es muchas veces nuestras decisiones no dependen solo de lo que queremos, sino también de lo que la sociedad o la familia o el entorno esperan de nosotros. Entonces, lo que más me hizo reflexionar es que el crecimiento personal o el desarrollo personal no ocurre cuando todo sale bien, sino cuando enfrentamos conflictos y debemos decidir qué tipo de persona queremos ser. Es en esos momentos difíciles donde se ponen a prueba nuestros valores, nuestra identidad y nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Además, las películas muestran que perder nuestra identidad no siempre ocurre de forma repentina, a veces sucede poco a poco, cuando dejamos que el miedo, la presión o la ambición tomen nuestras decisiones. Por eso considero que el mensaje más importante, tal vez, de estas historias es que la verdadera libertad no consiste solamente en hacer lo que uno quiere, sino en tener la valentía de actuar de acuerdo con nuestros principios, incluso cuando hacerlo resulta difícil o contradictorio a lo que la sociedad establece. Entonces, desde una perspectiva también social, estas películas nos muestran que muchos de los problemas que enfrentan las personas no surgen únicamente de decisiones individuales, sino también de los sistemas y entornos en los que viven. La sociedad puede influir positivamente en el desarrollo humano, pero también puede generar miedo, presión, desigualdad o ambiciones que afectan la forma en que las personas piensan y actúan. En ese sentido, el cambio social no depende solo de las instituciones, sino también de las decisiones y valores que cada persona practica en su vida diaria. Eso sería todo. Muchas Muy gracias. bien, Ruth, gracias. Continuemos, por favor. Profesor y compañeros, buenos días. Voy a dar mi punto de vista, mi reflexión. Después de reflexionar sobre estos temas, me queda la sensación de que muchas veces vivimos siguiendo caminos que otros han trazado para nosotros, sin detenernos a preguntarnos si realmente son lo que queremos recorrer. Las exigencias de la sociedad, el deseo de éxito o el miedo de equivocarnos pueden llevarnos a actuar de manera automática, dejando de lado nuestras propias convicciones. Por eso considero que una de las mayores responsabilidades que tenemos es aprender a pensar por nosotros mismos y no perder nuestra capacidad de cuestionar. También creo que en un mundo donde constantemente se nos impulsa a competir, producir y alcanzar metas cada vez más altas, es fácil olvidar aquello que realmente da sentido a nuestras vidas. El éxito no debería medirse solo por lo que logramos o acumulamos, sino también por la forma en que tratamos a los demás, los valores que mantenemos y el impacto que dejamos en nuestro entorno. Al final, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Personalmente, esta reflexión me recordó que la libertad no consiste únicamente en poder elegir, sino en tener el valor de hacerlo de acuerdo con nuestros principios. Pensar críticamente, actuar con ética y mantener nuestra humanidad frente a las presiones externas con desafíos permanentes. Sin embargo, son precisamente esos desafíos los que nos permiten crecer como personas y contribuir a construir una sociedad más justa, consciente y solidaria. Listo, muchas gracias. Gracias, César. Continuemos, por favor. Está bien, profesora. Profesora y compañeros, tengan buenos días. Bueno, el tema central de mi ensayo viene a ser el individuo frente al sistema y cómo las instituciones anulan la identidad propia y se buscan culpables externos. Por ejemplo, en la Sociedad de los Poetas Muertos podemos ver esto claramente, ya que Neil se siente presionado por su familia y su contexto, su escuela, hasta el punto que encuentra al suicidio como su liberación y se le culpa de todo esto al profesor, callando así a los estudiantes. O en El abogado del diablo, donde se puede ver que el sistema manipula a través del éxito y el ego a este abogado,
o en Diamantes de Sangre, donde el sistema viene a ser un capitalismo y las grandes joyerías occidentales financian guerras en África y culpan exclusivamente a las guerrillas. O en V de Venganza, donde el sistema viene a ser más a través de, utiliza el miedo para poder manipularlos y además a través de los medios de comunicación para poder controlar a esta masa. En estas películas se puede observar que las grandes estructuras prefieren triturar las vidas y fabricar personas externas para poder culparlas de esta corrupción. Y bueno, podemos observar que además en varias de estas películas se observa o sea, una falta de libertad de elegir en nuestro propio, bueno, su propio camino de los protagonistas. O en otros casos se ven manipulados por el propio sistema para poder tener éxito o en el caso de Diamantes de Sangre se puede ver que las personas sacan su propio beneficio para poder beneficiarse de otras. Eso sería todo, profesora. Ya, no, gracias. Continuemos, por favor. Ok, profesora, buenos días. Bueno, mi opinión sobre las cuatro películas es que hay algo que las cuatro películas tienen en común, que es la valentía en sí de sus personajes, al plantarse frente a un sistema o, bueno, o algo que representa algo más grande que ellos. Eh, en ese punto, sí, las cuatro películas abrazan ideales poderosos, pero ninguno se atreve a mirar frente de lo que viene después. En V de Venganza sí se logra vengar al final, pero no reconstruye nada. Neil muere porque nadie le enseñó a vivir con la contradicción y solo aprendió a sentirla nada más. Y Danny Archer remide su alma, pero el sistema que mató a su alrededor sigue intacto. Y por último, Lomax descubre que la corrupción no llegó de golpe, sino que él mismo la fue invitando y poco a poco fue cediendo ante ella. Entonces el patrón es el mismo en las cuatro. Existe un ideal, sí, pero ese choca con la realidad que no cede. Y quizás para mí ahí está la lección más fuerte o más valiosa que hay en las cuatro, que es que enfrentarse al sistema muchas veces es necesario y urgente, pero no solo alcanza con el gesto, ya que una rebeldía sin transformación solo llega a ser un ruido o una llama que se va a apagar rápidamente. Lo que los personajes muestran y nos recuerdan es que sí, alguien tiene que dar el primer paso, y aunque los personajes muchas veces no hayan visto el final o cómo se reconstruye o se rompe el sistema, el verdadero acto de valentía no es destruir lo que estaba mal, sino atreverse a imaginar lo que viene después de destruirlo, a tener la convicción de reconstruir y quedarse en lo reconstruido sin corromperse otra vez. ¿Es todo, Nadine? Sí, profesora. Muy bien. Gracias. ¿Quién continúa, por favor? Profesora, me toca. Profesora y compañeros, tengan un buen día. En esta oportunidad, prácticamente les voy a presentar una opinión, una reflexión, ¿no?, sobre las películas que hice en mi ensayo. Bueno, después de haber visto esas cuatro películas, he podido ver o he llegado a la conclusión que todas estas películas evidentemente nos muestran situaciones diferentes de la vida que pueden suceder. Sin embargo, estas nos comparten un mismo mensaje, que es la importancia de la libertad de pensamiento, la ética y la dignidad humana. En muchas ocasiones, las personas nos dejamos influenciar por la presión de nuestros familiares, la sociedad, la ambición, el dinero o el miedo. Sin embargo, estas películas nos ayudan a reflexionar o nos enseñan que debemos aprender a pensar por nosotros mismos, o sea, no dejar que la opinión de las personas influyan en nosotros y tomar decisiones responsables y actuar de acuerdo con nuestros valores, sin poner por encima, por decir, de nuestro ego, por decir qué van a decir a los demás si o sea, me equivoco en esto, o sea, hacernos responsables prácticamente de nuestras decisiones. Y también nos muestra, perdón, profesora, no sé si me escucha.
Sí, te escuchamos muy bien, Flor. Entonces mi laptop parecía se había apagado ya. Y también nos muestra que el éxito o la riqueza no tiene verdadero sentido si nosotros para conseguirlo debemos sacrificar nuestros principios o perjudicar a otras personas. Además, nos hace reflexionar sobre la importancia de defender en sí nuestros derechos, luchar contra las injusticias y no permanecer indiferentes frente a los problemas de la sociedad. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ser los pioneros para poder cambiar la sociedad que tenemos, ¿no? En la actualidad. No solo ver y ya, pues cambiará, sino nosotros buscar ese cambio. El cambio prácticamente comienza cuando las personas o nosotros desarrollamos una conciencia crítica y tenemos el valor de actuar y decir basta. Gracias, profesora y compañeros. Muy bien, Flor. Gracias. Sigamos. Continúo. Profesora, buenos días, compañeros, muy buenos días. Bueno, como mi ensayo se trataba en sí en conclusión que, o sea, al ver estas películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, El Abogado del Diablo, Diamantes de Sangre y V de Venganza, pues me di cuenta de que aunque algunas películas cuentan historias muy diferentes, todas hablan de un mismo problema, de cómo lo que son las decisiones de las personas pueden cambiar el rumbo de una sociedad, ya sea para bien o para mal, ¿no? También muestran que una sociedad no alcanza el destino únicamente mediante el crecimiento económico o la disponibilidad de recursos naturales. Por ejemplo, en la película Diamante Sangre incluso se presentó un fenómeno económico conocido como la maldición de los recursos naturales, ¿no? Y también el progreso verdadero requiere, pues, de ciudadanos críticos, como se hablaba en la película, instituciones transparentes, gobiernos responsables y una población comprometida con el bien común, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, para el desarrollo, estas condiciones constituyen la base para construir territorios más competitivos, ¿no? Equitativos y también pues, que son sostenibles. Por ello, el principal desafío de las regiones no constituye únicamente en generar riqueza, sino en crear lo que son las condiciones que permitan pues, transformar esta riqueza en oportunidades y también transformar lo que es para el bienestar de la población, de la sociedad, ¿no? Ese sería en sí, en resumen. Bien, John, gracias. Continuemos, por favor. Profesora Ana María Villafuerte, compañeros y todos los presentes en el aula virtual, muy buenos días. El día de hoy vengo a compartirles mi reflexión personal. A veces cuando hablamos de desarrollo económico, muchas veces pensamos en números y cifras grandes, tanto en crecimiento, empleo, empresas o dinero. Pero al momento de que vi y elaboré el ensayo, en base a las películas como Diamantes de Sangre, El Abogado del Diablo, La Sociedad de los Poetas Muertos y Con V de Venganza, entendí que el verdadero desarrollo va mucho más allá de eso. Estas películas me mostraron distintas formas en que un sistema puede fallar. Por ejemplo, cuando la riqueza se construye sobre la explotación, cuando el éxito vale más que la ética, cuando la educación solo busca formar personas obedientes, o cuando el miedo se usa para controlar a la sociedad. Mi reflexión acá es que una economía puede crecer cuanto quiera en números y cifras, pero si las personas pierden su libertad, su dignidad o su capacidad de pensar por sí mismas, entonces ese progreso está incompleto. El desarrollo real no debería convertirnos en piezas de una máquina, sino permitirnos vivir mejor, decidir con conciencia y avanzar sin perder nuestra humanidad. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, Alex. Gracias. Te tomaste el tiempo exacto, incluso menos. Y buen trabajo. Sigamos, por favor. Ok, profesora, compañeros, buenos días. Voy a dar mi reflexión. Al ver las cuatro películas, se ve como las personas muchas veces actúan pensando solo en sí mismas. Algunos buscan el poder y el éxito sin importar las consecuencias. Otros también imponen sus decisiones sobre los demás y también hay quienes se benefician del sufrimiento ajeno o permiten sistemas injustos mientras no les afecte directamente. Esto refleja una sociedad donde fácilmente se pierde la empatía y donde lo material o el beneficio personal se vuelve más importante que las personas. Pero también, sin embargo, también muestra que este tipo de actitudes tienen consecuencias. Los personajes viven con conflictos internos, pérdidas o injusticias que los obligan a cuestionar sus propias decisiones. A través de esto, las películas nos hacen reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo
ocurriendo cuando el egoísmo domina sobre la solidaridad. Al mismo tiempo, estas historias me hicieron pensar que el desarrollo no solo tiene que ver con el crecimiento o logros o metas, sino con formar personas con valores capaces de pensar por sí mismas y actuar con conciencia propia. Una persona realmente desarrollada no es la que tiene éxito, sino que mantiene su integridad incluso cuando se enfrenta a presiones o a tensiones. En conjunto, podría resumir las 4 películas. Me dejan una enseñanza clara, que es que una sociedad no puede avanzar de forma sana si se basa únicamente en intereses propios. El verdadero progreso ocurre cuando las personas se desarrollan con empatía, responsabilidad y sentimiento de justicia. Solo así se puede construir un mundo más humano donde el bienestar individual sea lo más importante. Gracias. Gracias, Lucía. Continuemos, por favor. ¿Quién sigue? Nélida. Docente. Ya. Nélida, baja tu mano y ya, porque tú ya expusiste. Nicole, te escuchamos. Sí, docente, muy buenos días. Bueno, voy a bajarle un momento. En mi ensayo analicé la relación entre el desarrollo económico y la libertad a partir de 2 películas, Diamante de Sangre y V de Venganza. Bueno, a partir de esto puedo comentar que el desarrollo no depende únicamente de la existencia de los recursos o de un crecimiento económico, sino también de la forma en la que una sociedad organiza sus instituciones y también de la forma en la que ésta garantiza las libertades de sus ciudadanos. Por ejemplo, la existencia de los recursos naturales no garantiza necesariamente el desarrollo, sino que una economía puede generar importantes ingresos y aún así mantener problemas de desigualdad, problemas de exclusión o un bienestar social limitado. Y bueno, nos permite reflexionar bastante sobre la importancia de las instituciones que se encargan de la administración de los recursos y bueno, de la distribución de los beneficios económicos también. Entonces, el problema del subdesarrollo no se explica únicamente por la escasez de los recursos, sino también por la forma en la que estos son administrados. Bueno, entonces el desarrollo, como ya lo mencioné, no se entiende únicamente como crecimiento económico. Por ejemplo, hay otro término que es el desarrollo humano que amplía bastante esta idea porque señala que también es necesario considerar libertades de oportunidades. O sea, una sociedad sí crece económicamente, pero si la población no tiene libertad de expresarse, de acceder a mejores condiciones de vida, no puede considerarse plenamente desarrollada. Entonces, se establece que existen problemas económicos, existen problemas políticos y nos damos cuenta que la concentración de la riqueza genera barreras para el desarrollo porque reduce la igualdad de oportunidades y limita la capacidad de la población para poder beneficiarse de un verdadero crecimiento económico. Sí, eso sería todo. Gracias. Gracias, Nicole. Continuemos, por favor. Ya. Docente y compañeros, voy a dar a conocer lo que es el resumen de mi ensayo. Yo pude analizar estas películas y pude llegar a una conclusión y a una reflexión sobre cómo la libertad humana está condicionada por distintos puntos o distintos sistemas. En las películas nos hablan sobre cómo cuentan, ¿no? Las historias y sino que nos hablan más o cómo nos llevan al fondo de una misma idea. Nos hablan sobre la libertad humana, no es tan simple como elegir lo que queremos, sino que está condicionada por sistemas mucho más grandes que nosotros mismos. En conjunto, esas películas nos muestran distintas formas de control y condicionamiento de las realidades manipuladas mediante el sistema político, las políticas autoritarias, hasta instituciones educativas rígidas, decisiones morales influenciadas por la ambición personal y también las dinámicas económicas globales que generan desigualdad, ¿no? Y violencia. Entonces, al analizar todas las películas de una otra forma, nos muestran que el ser humano no siempre decide en completa libertad, sino que dentro de las estructuras que influyen en su pensamiento y en sus acciones.
Todo esto nos permite entender que el ser humano no siempre toma decisiones en completa libertad, porque siempre hay factores externos e internos que influyen en lo que piensa, en lo que eligen y en lo que hacemos, ¿no? A veces estos factores son visibles como el Estado o la escuela, pero otras veces son más difíciles de ver, como la ambición personal o la estructura económica. Por eso pude concluir, ¿no? Al analizar estas películas que nos dejan una idea central, que es la libertad, no solo tomar decisiones, sino también ser conscientes de lo que pueda influir en nuestras decisiones. Y cuando empezamos a mirar el mundo de esa manera, entendemos que muchas veces lo que creemos que es algo normal o algo libre, en realidad está condicionado, ¿no? Por otros sistemas más grandes que aún no lo podemos ver. Por eso voy a dar a conocer una pequeña reflexión de que las personas, ¿no? Al ser libres, no es únicamente elegir, sino también cuestionar lo que nos rodea y pensar, ¿no? Críticamente sobre las fuerzas que influyen en nuestra forma de vivir, de decidir. Solo hacer eso, docente. Gracias, Wilmar. Sigamos. Ok, docente. Bueno, en las películas se puede ver cómo, bueno, estas películas cuestionan la realidad. Ok, por ejemplo, en la Sociedad de los Poetas Muertos vemos cómo en ese colegio se presenta como formador de líderes y reproduce el orden social, pero en el desarrollo de la película se ve cómo expulsan al profesor que enseña a pensar distinto y ahí se ve cómo es que falta el cambio que la modernización exige. Ahora, en Diamantes de Sangre, que me parece una película bonita, muestra prácticamente la teoría del centro-periferia, porque se ve como Sierra Leona tiene el recurso, pero la riqueza se va más al centro y deja guerra y pobreza. Y en V de Venganza se puede observar cómo el Estado deja de ser, ¿cómo se podría decir? Motor de cambio y se vuelve un obstáculo. ¿Ok? Y acá podríamos decir que el crecimiento, en vez de traer democracia, o bueno, acá el crecimiento, en el crecimiento ocurre todo lo contrario, ¿ok? Ya no trae democracia. Y en conclusión, se podría deducir que el desarrollo no falla por falta de recursos, sino por instituciones que cierran la puerta al cambio. Y eso sería todo, profesor. Antonio. Sigamos. Listo. Buenos días, docente. Bueno, buenos días, compañeros. Solo he podido observar, ver dos películas que vendrían a ser La Sociedad de los Poetas Muertos y El Abogado del Diablo, ¿no? Entonces, lo que he podido sería analizar es que en ambas películas se puede relacionar más o menos de cómo las instituciones, la familia, en el caso de Newell, de la Sociedad de los Poetas Muertos, o el mercado laboral, buscan formar individuos exitosos, más o menos construir buenos doctores o buenos abogados, ¿no? Y bueno, es decir, formar un capital humano que beneficie más o menos al crecimiento, ¿no? De la economía. Pero, como se dice, en la Sociedad de los Poetas Muertos, en este caso, como los estudiantes de la Academia Huelton, son formados para ser buenos profesionales, ¿no? O sea, ser profesionales reconocidos, y mientras que en El Abogado del Diablo ya también es el resultado de todo ese proceso en el que se presenta ¿cómo se dice? Un profesional bien capacitado y bien valorado en el mercado, ¿no? Y ambas películas se puede cuestionar de cómo los personajes pierden más o menos su libertad, por decirlo así, para convertirse solamente o verlos como una inversión económica, ¿no? Eh, bueno, conociendo de que en el caso de Neil, no se le permite hacer otras carreras, sino la de convertirse en un buen doctor, limitando así su desarrollo personal sobre ¿cómo se dice? Sus metas personales y la posibilidad de elegir otros proyectos distintos, ¿no? Y claro, consecuentemente, esto le impacta bastante, dándonos una escena impactante, ¿no? Y sacrificando sobre todo sobre su propia libertad, ¿no? Con el fin de
crear ¿cómo un personal bien, un profesional bien capacitado y así formar, ser parte del desarrollo económico, ¿no? Solo eso nomás sería. Gracias, David. ¿Quién sigue, por favor? Yo, profe. Profesora, buenos días y compañeros, buenos días. Al ver estas películas puede implicar una idea en común y es que a lo largo de la vida de las personas, estas desarrollan su forma de pensar y actuar dentro de estructuras políticas, sociales, económicas, culturales, ya que estas influyen en sus decisiones. Ya, un aspecto relevante a tomar en cuenta es la conciencia, la toma de conciencia, ya que a lo largo de estas películas, aquello que inicialmente parece natural o correcto comienza a ser cuestionado. Este proceso permite reconocer que muchas de las creencias y decisiones pueden estar condicionadas por factores externos sin que las personas sean completamente conscientes de ello. Asimismo, al hablar de desarrollo, este implica enfrentar conflictos y asumir responsabilidades. En películas como La Sociedad de los Poetas Muertos o El Abogado del Diablo, puede observarse que las decisiones individuales suelen tomarse en contextos marcados por presiones, expectativas e incluso dilemas personales. Esto permite comprender que el crecimiento personal no depende únicamente de la posibilidad que tengamos nosotros de elegir entre distintas opciones, sino también de la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de estas decisiones adoptadas y asumir la responsabilidad que estas conllevan. Y finalmente, también es importante mencionar que cuando el poder carece de límites éticos, puede transformarse en dominación, manipulación e incluso explotación. Y esto es importante y resulta especialmente visible en contextos donde las estructuras políticas, sociales o económicas condicionan la vida de los individuos. Por ello es que estas películas nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de cuestionar aquellas formas de poder que influyen en nuestras decisiones y sobre la responsabilidad que nosotros tenemos frente a ella. Gracias. ¿Quién sigue, por favor? Yo, profesora, buenos días. Bueno, continuando con el análisis de las películas, después de verlas en su conjunto, lo que creo que más me llama la atención es que muchas nosotros vemos al desarrollo únicamente relacionarlo con el dinero o el crecimiento, pero en realidad pude ver que es un tema más amplio, ya que una sociedad para que pueda desarrollarse no solo va a necesitar recursos o una economía fuerte, sino que va a tener en conjunto la participación de la educación, los valores, oportunidades y lo que son las buenas instituciones, como ya se mencionó. Aparte de que cómo las decisiones de las personas y de las que tienen poder van a influir en toda una sociedad. Y cuando existen desigualdades, falta de oportunidades o lo que son intereses individuales por encima de lo que es el bienestar colectivo, va a ser difícil un verdadero desarrollo. Por eso no solamente se basta con que un país crezca económicamente, sino que gran parte de la población tiene que mejorar su calidad de vida. También entendí que la libertad y la capacidad de pensar críticamente y la participación de las personas son aspectos importantes para el progreso de una sociedad. Es decir, que si las personas no pueden expresarse o tomar decisiones o acceder a oportunidades, nuestro desarrollo como país o como sociedad se va a volver más limitado. Y bueno, en general, pude comprender, ¿no?, que el desarrollo debe analizarse más de una forma integral. No solamente importa de cuánto una economía puede producir, sino también de cómo las personas vivan, las oportunidades a las que van a acceder y qué tan justas son las instituciones. Bueno, ese sería mi aporte, profesora. Gracias, Milagros. Sigamos, por favor. Profesora, buenos días, compañero, buenos días. Bueno, de las cuatro películas, bueno, las que más resalto, bueno, son La Sociedad de los Poetas de los Muertos y El Abogado del Diablo. Que de estas dos, bueno, un análisis sería que muestran cómo las instituciones, las familias, el mercado laboral buscan una forma de individuos exitosos para contribuir no solo en la sociedad, sino también a la vez de cómo ellos se forman. Eh, digamos, en la sociedad de los poetas muertos, los estudiantes, digamos, de la Academia de Welton son preparados para convertirse en profesionales reconocidos, mientras que en El Abogado del Diablo, Kevin representa el resultado de ese proceso, un profesional altamente capacitado y valorado como en el mercado,
pero en ambas películas cuestionan cómo ocurre cuando las personas vistas únicamente como una inversión económica. Bueno, a lo que entendí, bueno, de los dos, una conclusión para hacerlo más rápido, porque el progreso de una sociedad no debe medirse solo por la cantidad de profesionales exitosos, sino por la capacidad de garantizar cómo una persona viva con la libertad, dignidad y sentido de propósito. Bueno, eso sería todo, profe. Gracias, Saúl. ¿Quién sigue? Buenos días, profesora. En las películas planteadas se demuestra que las teorías lineales del desarrollo económico van a colapsar cuando confunden la explotación con el progreso o cuando intentan corregir el sistema con idealismo en lugar de realismo institucional. Entonces, en películas como La Sociedad de los Poetas Muertos y El Abogado del Diablo, muestran cómo es insostenible que un sistema reduzca al ser humano a meramente la producción nominal y destruyen su bienestar y restringiéndolo del ocio. Y en películas como Diamantes de Sangre se expone el concepto de la maldición de los recursos, que está heredada por el colonialismo el colonialismo antiguo que países con éxito actual atribuyen a su industrialización. Entonces, en estos países con la maldición de los recursos, la pobreza de la periferia no se puede atribuir totalmente al mercado, sino también a la falta de orden jurídico que proteja la vida y la propiedad frente a un extractivismo que sea agresivo. Por otra parte, en ficciones como V de Venganza o Matrix, estas intentan mostrar que las revoluciones basadas en idealismos son efectivas, sin embargo, estas fracasan, ya que me di la libertad de observar las siguientes películas de la saga de Matrix, y es que creer que cuando se destruye al tirano o se hackea el sistema va a generar un orden espontáneo es caer en una ilusión. Sin una infraestructura y tampoco responsabilidad, una desregularización total no va a lo único que va a provocar va a ser caos y colapso económico. En el caso de V de Venganza, se critica la religión. Sin embargo, el personaje principal, V, busca un mundo que tiene de fondo valores cristianos, sin la propia religión, lo que es insostenible. Entonces, en conclusión, la lección clave que nos dejan estas películas es que el verdadero desarrollo no va a surgir con maquinarias perfectas ni utopías colectivas, sino que va a surgir de defender los principios institucionales que protegen la dignidad, la propiedad y la agencia moral de cada individuo. Gracias. Gracias. Solo dejo flotando una pregunta. Dijiste que tener valores cristianos sin religión es insostenible. Sí, profesora. Bueno, lo estoy anotando para que después lo argumentes. ¿Sí? Ok, profesora. Vale. ¿Quién continúa, por favor? Yo, profesor, buenos días. Acerca de las películas que nos encargaron para ver, ¿no? Pueden parecer muy diferentes entre sí, pero al final todas tienen algo en común. Nos hacen reflexionar sobre las decisiones que tomamos y la influencia que la sociedad como tal ejerce sobre nosotros mismos. Y en mi opinión, estas películas muestran una verdadera, ¿cómo decirlo?, libertad que no consiste simplemente en hacer lo que uno quiere, sino en tener la capacidad de pensar por uno mismo y actuar de acuerdo con los principios morales o los propios valores, ¿no? Y esto incluso cuando todo resulte difícil. Y uno de los aspectos que más me llamó la atención es cómo las personas a veces se dejan llevar por lo que otros esperan de ellas. Y bueno, ya sea por miedo, presión social o ambición o hasta deseo de aceptación, terminan tomando decisiones que no siempre se consideran correctas. Y por eso considero que las películas nos invitan tanto a cuestionar aquello que damos por sentado y a desarrollar un pensamiento crítico, y que no todo lo que la mayoría acepta necesariamente es justo o correcto, ¿no? Y otro tema importante es el poder, ya que en distintas historias de las historias se va a observar cómo el poder puede influir en las personas y tanto hacer que olviden sus principios, ¿no? La búsqueda del éxito, del dinero o del reconocimiento, que puede convertirse en una obsesión,
que es capaz de afectar tanto a quien lo persigue como a quienes lo rodean. Y esto me parece una crítica muy, por así decirlo, de la sociedad actual, ya que vivimos en una sociedad donde, bueno, muchas veces se valora más el resultado que la forma en la que se consigue, ¿no? Y bueno, de todas las películas, Diamantes de Sangre me deja una reflexión que considero especialmente importante, ya que al final se menciona que todavía depende del consumidor asegurarse de que los diamantes de compra estén libres de conflicto. Esta idea me hizo pensar que no siempre vamos a poder culpar únicamente a los gobiernos o a las grandes empresas por los problemas del mundo, sino que como consumidores y ciudadanos o individuos de esta sociedad también tenemos cierta responsabilidad sobre nuestras decisiones y sobre las consecuencias de estas, ¿no? Y que aunque parezcan pequeñas, nuestras acciones pueden contribuir al cambio o por el lado contrario mantener una situación de injusticia. Y en síntesis puedo decir que estas películas van más allá del entretenimiento porque nos invitan a reflexionar tanto sobre la libertad, la ética, la responsabilidad personal. Y bueno, desde mi punto de vista, la enseñanza principal que nos van a dejar es que cada persona debe aprender a pensar por sí misma y actuar de acuerdo a sus valores, y que solo así es posible construir una sociedad más consistente, más justa y menos indiferente frente a los problemas que afectan a los demás, ¿no? Sería todo, docente. Gracias. Gracias, Josué. Bien, continuamos con ¿quién? Profesora, buenos días. Sobre mi ensayo, principalmente lo que en las 4 películas, el tema principal, según mi persona, sería la libertad. Como por ejemplo en la película Sociedad de los Poetas Muertos, se tiene el contexto que la institución es una institución religiosa y de paso también conservadora. Pero la problemática que veo en esta película es que la academia busca formar futuros líderes, los cuales los líderes buscan la modernización o el cambio. Pero al ser conservador, esto cambia el punto de vista de lo que es ser un líder, porque yo me baso principalmente en la libertad y principalmente esta película no se da a favor o no se niega la libertad de expresión, ya que el único cambio es cuando aparece el profesor Keaton y él también menciona en sus primeras clases sobre el Carpe Diem, que busca mostrar tu propia voz y vivir la vida, mientras que, por lo cual muchos alumnos le hicieron caso y mostraron sus quejas. Yo, principalmente, es interesante esta parte de la película, ya que daron su voz, daron de mostrar su voz y su libertad de expresión, pero ¿qué es lo que recibieron? Contingencia y rechazo hacia sus ideas. También podemos ver en la película del abogado del diablo, ya que anteriormente mencioné con mis compañeros, es el exceso de libre albedrío, o el libre albedrío, lo cual es el exceso de libertad que se da a las personas. Tú tienes la elección de elegir si está bien o si está mal. También otro ejemplo sería en vez de venganza, por lo cual se niega la libertad de expresión o la libertad de derecho a a la población, ya que está sobre un contexto de una distopía autoritaria o fascista, si no mal recuerdo, por lo cual pues, el personaje principal busca cambiar esa forma, por lo cual mediante hechos terroristas da a hablar sobre su libertad de expresión y cómo está en contra de esa autoridad. Bueno, eso sí. Bueno, listo, Samantha. Por favor, continuemos. Ok, compañera, perdón, profesora, compañeros, buenos días. Voy a comenzar el ensayo dando un enfoque como el egoísmo individual como un motor del sistema. A menudo culpamos a la sociedad, o al gobierno o a la economía de todos los males del mundo, como si fuéramos víctimas de una fuerza invisible. Sin embargo, al conectar con V for Vendetta, Diamantes de Sangre y El Abogado del Diablo, se ve una cruda realidad, que los sistemas corruptos no funcionan solos, sino que se alimentan directamente de nuestro egoísmo y comodidad individual. En V for Vendetta, vemos que un gobierno tiránico solo sobrevive porque los ciudadanos prefieren la comodidad del silencio que el miedo. ¿Y el miedo a qué? Sí, pues el miedo, paradójicamente, a ser silenciados.
En Diamantes de Sangre, la guerra y la explotación en África existen porque Occidente no quiere renunciar al lujo, y la vanidad de una joya cara, pues eso es otra causa. En El abogado del diablo, el mal triunfa porque el protagonista prefiere alimentar su propio ego, el ego a no perder ni un caso, y su ambición profesional antes que hacer lo correcto. En conclusión, la culpa nunca es solo de una estructura externa, ya sea por miedo, por consumismo o por orgullo. Somos nosotros quienes con pequeñas decisiones diarias mantenemos viva esa maquinaria que oprime. Bueno, el sistema propone pues un concepto de corrupción o tentación, pero somos cada uno de nosotros quienes decidimos aceptarlo. Gracias. Muy bien, David, gracias. ¿Quién sigue? Buenos días, docente. Me gustaría comenzar mencionando que desde mi punto de vista, las películas que hemos analizado y hemos visto no son solo películas para de repente pasar el rato, sino que en realidad funcionan como un despertar para nuestras conciencias, porque muchas veces nos sentimos que vivimos quizás una vida donde es solo una mala película que la vemos pasar, pero en realidad siento que este tipo de películas y el cine nos empuja a volver a creer en la realidad y a participar en esa realidad que es nuestra vida en lugar de solo verla pasar o observarla. En todas las historias que hemos analizado, hemos visto que ser libre tiene un precio bastante alto. Hemos visto que tienen que enfrentarse a su mayor miedo para salir de un mundo falso que se han creado y muchas veces estudiantes como nosotros han tenido que sufrir las consecuencias de pensar por sí mismos en un lugar bastante estricto. Y siento que esto nos enseña que vivir de verdad da miedo, pero es mucho mejor que vivir una mentira cómoda como lo hacían algunos. Además que nos obsesionamos muchas veces con el dinero y con el éxito, como le pasaba al abogado, pero lo que es mucho más importante que esto, siento que es no perder nuestra alma, por decirlo así, por vanidad o nuestra integridad. Además, siento que cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear su propia historia, de escribir su historia en un mundo en el que vivimos y en su mundo. Y no importa que quizás el sistema parezca imposible de vencer, como lo vimos en una de las películas, sino que el poder real debería estar en la voluntad de cada persona de hacerlo. En conclusión, mi opinión es que estas películas nos invitan a salir del camino recto que han creado para nosotros, que nos dicen que aunque el mundo parezca complicado y muchas veces sea cruel, siempre podemos elegir cómo actuar. Podemos elegir si actuar con ética, podemos elegir buscar nuestro propio camino, nuestra verdad y sobre todo aprovechar cada momento para que nuestras vidas sean un poco fuera de lo ordinario. Y así, muchas gracias. Gracias, Thais. Muy bien, sigamos. ¿Quién es más? Profesora, buenos días. Bueno, las películas nos van mostrando algo importante que es que la libertad no está garantizada en esas películas, ya que va a venir de la decisión que nosotros tomemos para que podamos hacer frente a los sistemas que van influyendo en nuestra forma de pensar y actuar, ya imponiéndonos miedo y también obediencia. Y esto nos hace reflexionar sobre también en la búsqueda del éxito, que muchas veces las personas al alcanzar sus metas propias, eh, como el poder o el reconocimiento, dejan de lado los valores y priorizan su beneficio personal por encima de la justicia y el bienestar de las personas, como se muestra en las películas Diamantes de Sangre. Y esto es algo que se ve también con frecuencia en nuestra sociedad. Y bueno, en las películas nos van recordando que ningún sistema va a ser absoluto, porque este sistema se va a fortalecer cuando nosotros lo aceptamos sin cuestionar y también aceptamos las reglas que nos imponen. Es por ello que eh, lo que pude ver es que la verdadera la libertad nos exige que nosotros actuemos con valentía, con nuestros propios principios y entendamos también que las decisiones que tomemos cada día contribuyen a que se mantenga o que se transforme la realidad en la que nosotros vivimos.
Gracias, Nicole. Faltan dos más. Sí, docente. Bueno, mi análisis sobre esa película, bueno, sobre estas 5 películas es que básicamente el desarrollo no fracasa solo por una falta de recursos, ignorancia. Fracasa porque en sí hay estructuras económicas, políticas, culturales que se benefician de que nada cambie, ¿no? Eso lo podemos ver dentro de la realidad. Y esas estructuras no siempre son visibles. Por ejemplo, tenemos que, bueno, por ejemplo, en las películas nos muestran desde ángulos, puntos de vista diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la institución que forma personas para obedecer en lugar de pensar, como lo viene a ser, como lo vimos dentro de la sociedad de los poetas muertos, el Estado que usa el progreso tecnológico para controlar en lugar de liberar en V de venganza, el territorio que se destruye precisamente por la riqueza que ellos mismos tienen en diamante de sangre, y el individuo que sostiene el sistema desde dentro sin cuestionarlo por su propio beneficio, visto en el abogado del diablo, ¿no? Y otra es la realidad construida de modo que ni siquiera se sienta una necesidad de cambiarla, que se ve en Matrix, ¿no? Y bueno, el patrón siempre es el mismo. Al final puedo decir que el subdesarrollo no es un accidente histórico ni una etapa que se supera con tiempo. Es en muchos casos el resultado de relaciones de poder que alguien mantiene deliberadamente para su favor. Y bueno, la pregunta que estas películas dejan no es si esto ocurre, es básicamente en qué medida de ese orden nosotros mismos estamos dentro sin darnos cuenta y qué nos haría falta para empezar a verlo. Bueno, docente, eso sería todo. Bien, Daniel, gracias. ¿Quién continúa? Yo, docente, presente, Jaciel. Ok, profesora, buenos días, compañeros todos. Bueno, voy a exponer lo que es la reflexión, ¿no es cierto?, de estas películas que hemos visto. Y bueno, lo que podría extraer de esto sería que se nos muestra, ¿no?, en todas estas, como las personas, ¿no es cierto?, bajo distintos modelos, ¿no es cierto?, puntos de vista, viven bajo lo que es las formas de poder o influencia. Y estas que intentan controlar, ¿no es cierto?, sus decisiones, sus valores o hasta incluso su forma de entender la realidad, ¿verdad? Entonces, el mensaje principal que podría sacar en conjunto sería que la verdadera libertad es no solo hacer lo que uno quiere, sino también es aprender a pensar por uno mismo y actuar de acuerdo a sus principios éticos. Entonces, las películas vemos que nos enseñan que muchas veces aceptamos lo que son ideas tradicionales, normas tradicionales, modelos de éxito, ¿no es cierto? Pero sin cuestionarlos, porque lo que puede funcionar en uno, pues simplemente no puede funcionar en otro, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es fundamental para descubrir lo que realmente es importante, ¿no es cierto? Y lo que uno quiere. También nos muestran, de cierto modo, lo que es la ambición, nos mostraron también lo que es la ambición por el dinero, lo que es también el miedo, o a veces la autoridad, ¿verdad? Que podría alejarnos de nuestros valores, pero únicamente repercutiría si no fuéramos conscientes y seguiríamos algo lineal. Por eso cada persona creo que tiene la libertad y también responsabilidad, de cierto modo, de cuestionar, ¿no es cierto?, lo que está establecido, para tratar de ello buscar lo que es su propia verdad, la verdad, y obviamente, como hemos visto, asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, nada, termino con la reflexión de que se debe construir, ¿no es cierto?, una vida auténtica para todos y que no solamente esté basado, ¿no es cierto?, en lo que son mecanismos tradicionales, sino también basada en lo que es una libertad de pensamiento, lo que es una responsabilidad, libertad moral y que seamos capaces de mantener nuestros principios, más que todo, frente a ocasiones o presiones que nos pueda ofertar la sociedad misma. Eso sería, profesor. Gracias, Jaciel. ¿Hay quién más? Dos Profesora, buenos días, buenos días. En este caso, pues voy a explicar el análisis que hice de las películas que pues se dio para analizarlas. En este caso tenemos lo que es el control institucional, en el cual se ve reflejada en dos películas en específico, lo que es en V de Venganza y en Sociedad de los Poetas Muertos, donde se observa que el Estado es totalitario y la educación es rígida, donde se diría que se trata, donde el Estado en este caso sería como monopolios. En el primero se monopoliza la información y en el segundo se estandariza el capital humano, anulando por completo la soberanía y las preferencias del individuo. Por otro lado, tenemos como se llama la fe de mercado, que se observa más en lo que es el abogado del diablo,
exponiendo lo que es el riesgo moral de un sistema corporativo con incentivos perversos, donde en este caso el éxito financiero a corto plazo se justifica externalizando los costos éticos. Y esto se puede observar de forma más, digamos, específica, clara, en lo que es la película Diamantes de Sangre, donde la asimetría de la información hace que el consumo de lujo en Occidente financie la destrucción en economías en desarrollo. Y bueno, con todas estas 4 películas hay una conclusión que, en este caso es una conclusión basando en buscar cosas similares en las 4, donde las 4 obras se conectan al demostrar que, como se llama, que las 4 instituciones y los mercados carecen de transparencia y ética. Muchas gracias, profesor. Gracias, Roberto. Por favor, ¿quién más? Segovia, profe, quería justificar mi afirmación sobre la fe cristiana. Ya, pero espérate, Nicolás. Ok. ¿Alguien más falta exponer? A ver, Nicolás, te escuchamos, pero breve, por favor, antes de avisos económicos. Ok, profe. Bien, mi afirmación se basa en C.S. Lewis, con una analogía que tiene sobre la moralidad de las flores cortadas. Y es que para C.S. Lewis... Pregunta, en el mundo no todo es fe cristiana. Hay también otras religiones y al final todas apuntan a la existencia de un ser supremo. ¿Ellos carecerían de valores? no, profe, porque... Entonces hablas de los valores cristianos en función obviamente de la religión cristiana. Sí, y en el mundo occidental. Ya, ahora me queda más claro, porque encuentras en las sociedades prehispánicas, por ejemplo, y hay muchos valores. No, claro. A lo que me refería Me queda en nuestra clarísimo. sociedad occidental moderna y en el caso de esa utopía. O bueno, ese Gracias. futuro Gracias, distópico. Nicolás. Ahora me queda más claro. Bien, he escuchado muchos términos interesantísimos y ahora les hago la consulta. Como han expuesto sobre esos términos interesantísimos, medio raros, ¿los pongo en el examen? Ustedes decidan. Bueno, Javier va a decir que sí, voy a hacer discriminación positiva. No voy a tomar en cuenta la opinión de Javier, estoy preguntando a los demás. Valoro mucho aquello que ha salido de vuestra reflexión. Hay cosas interesantes que se nota que se han hecho. Bueno, hay que usar todos los medios tecnológicos, pero hay algunos que han trasladado cosas de IA. Entonces, o cosas como Diamantes de Sangre solo se ve el trabajo de las grandes corporaciones y Sierra Leona está así. No, Sierra Leona está así porque los señores de la guerra tenían los vínculos con los otros, entonces no era solamente idea de uno de los lados, ¿no? Entonces, por eso les pregunto, en el examen, ¿les pongo eso? Porque no van a tener IA. No, ¿no es cierto? Porque los quemaría. Lo que les voy a pedir en los siguientes trabajos es que, genial, Nicolás lo sustentó y lo argumentó, pero estaba copiando, pero era tanto que ya no valdría la pena ir preguntando. Muy bien, Nicolás, lo argumentó. Pero en los siguientes trabajos, si les pido, por favor, reflexión vuestra, eso es lo que quiero escuchar. No lo que dice la guía o Gemini o cualquiera de esos. Sin embargo, se han dado el trabajo de ver las películas y eso sí me gusta porque algo les quedó. Lo otro es que más allá de todo, como decía, toda la parafernalia de Hollywood, no era una crítica a las películas, sino tratar de sacar esos temas, bien presentados o mal presentados, no importa, pero como una de ustedes dijo, ¿no? Más allá de la forma en que se presenta, el tema que se presenta es lo que me importaba. Y creo que se les ha movido un poquito la cabeza. Y lo otro que quisiera decir es que, a ver,
no pretendamos que toda la culpa en algunos ensayos, y eso pasa mucho con la IA, si no le corrigen. Hablaban y decían que la culpa viene de afuera y que debemos aprender a pensar, y luego la culpa viene de afuera, pero en algunos ensayos han habido contradicciones en eso. No porque sea de afuera o de adentro, sino que decían una cosa y después reforzaron y dijeron lo contrario. Entonces hay que tener cuidado, solamente a la IA corríjanle. Yo ya les comenté que alguna vez le puse, quería reforzar algo sobre Arthur Lewis, que plantea el dualismo, y la IA me pone, es un autor caribeño. Y claro, puso que el libro había escrito. Y obviamente Lewis no ha sido caribeño, que sea negro, negrito, de raza negra, no significa que seas caribeño, es ser un inglés, y es más, tenía el título de Sir Arthur Lewis, y yo se lo corregí. Oye, le dije, estás equivocada, no es así, este señor es inglés. Entonces, tengan cuidado, por favor, con la IA. Si ustedes le dan cuerda a que todo le van a creer, les va a engañar, porque se hace fácil. Bien, los felicito, se han dado el trabajo de ver y eso es lo que a mí me importaba. Entonces, no voy a poner esos términos que han usado en vuestros ensayos, porque los mato. Y el día jueves voy a preparar una prueba de opción múltiple. ¿Está bien? Sí, docente. Listo. Feliz Día del Cusco. Celebremos con orgullo lo que somos. Y hasta el jueves, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta el jueves, profesora. Chao, jóvenes. Profesora, una consulta. Sí, mi lady. Las personas que no pudieron exponer. Solamente, a ver, las cuento. Sí, claro que pueden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, nada más. El día jueves damos el examen. Como tengo que fotocopiar, que sea a las 8, ¿les parece? El examen a las 8. 8. Ya, profesora, jueves, examen a las 8, va a ser con opción múltiple para marcar. Sí, y con los que no han dado, o no han sustentado, pues vemos si lo hacemos el viernes o el mismo jueves, dependiendo del tiempo. Ok, profesora, está bien. Ya, gracias, mi lady. Listo. Nos vemos, profesora. Gracias. Chao.